Gamers de Reddit, ¿qué videojuegos no sobrevivieron al IP? Star Fox Zero. Debería haberme dado cuenta cuando incluyeron otro juego y tenían un embargo de revisión para el mismo. El extraño sistema de control destruyó el juego, haciéndolo parecer más difícil que volar un avión real. Jump Force fracasó tan fuerte. Una gran premisa, el juego de lucha crossover de la Shonen Jump, y una lista de personajes bastante buena para respaldarlo, finalmente obstaculizado por ser uno de los juegos más aburridos que ofrece el género de anime Arena Fighter y quizás el peor estilo artístico que podrían haber elegido. Brink, sin duda, en mis 35 años de juego, la mayor decepción de todas. Mis amigos y yo estábamos entusiasmados con este juego, lo ordenamos por adelantado, salimos del trabajo y, sinceramente, disfrutamos mucho de la jugabilidad en su mayor parte durante los primeros días. El sistema de movimiento y cómo variaba según la clase fueron excelentes ideas. Luego, el vidrio comenzó a romperse y comenzaste a darte cuenta de que los mapas no estaban bien diseñados, tenías que usar los SMG o no tenías ninguna posibilidad. El médico era la única clase verdaderamente viable y todas las demás malas opciones de desarrollo. Luego, ¿qué base de jugadores tenía? Se fue, y simplemente murió. Avance rápido hasta un año después y lanzan el primer parche importante para abordar algo de esto. Recuerdo comprobar y el conteo semanal de jugadores era como 2000 o incluso más bajo para entonces. Fue FTP en 2017 con un recuento de jugadores de 44 semanales. Tal potencial desperdiciado masivamente. Mis 2 centavos estarían en Anthem de Avengers. Me encantó Anthem por su concepto. Debí haber dedicado un par de cientos de horas simplemente porque, di lo que quieras sobre juegos como La División, o Warframe, o lo que sea, simplemente no hay nada más que hacer en un juego así. Nada. Había escasez grave de contenido. Cube World, ese juego realmente fue una tragedia. Recuerdo haber comprado el alfa cuando era niño porque todo el mundo promocionaba el juego como el próximo gran éxito después de Minecraft y era divertido. Luego, cerca del silencio de radio durante casi una década y todos simplemente asumieron que el desarrollador tomó el dinero y se fue. Luego regresa después de casi 10 años con una versión beta, que fue, en términos de jugabilidad, peor que la alfa. Anthem, el concepto fue genial. Ese showcase original de saltar de la pared y volar hasta el suelo me tenía absolutamente cautivado. Sin embargo, recuerdo que a medida que pasaba el tiempo y mostraban más y más jugabilidad, estaba cada vez menos impresionado por lo que veía. Parecía tan genérico y de ritmo lento en comparación con lo que imaginé. Para cuando lanzaron la demostración, toda la publicidad había desaparecido. Y cuando lo probé y me di cuenta de que la interfaz de usuario era tan horrible que ni siquiera sabía cómo iniciar una misión, me detuve en ese momento y nunca más lo toqué. Supuse que si no podían conseguir algo tan básico, probablemente el resto del juego tampoco estaría pulido. Estaba tan triste cuando se lanzó y mis pensamientos eran correctos. Al final, lo único que realmente tenían era esa secuencia de volar hasta el suelo desde la pared. Eso no es suficiente para vender un juego. Evolve, lo que pasa con ese juego es que también era decente, pero tuvieron que arruinarlo con algunas de sus mecánicas, como dejar que el jugador monstruo huya constantemente de los cazadores y las microtransacciones interminables. Una vez que tenías un juego con un equipo coordinado de cazadores y un buen jugador de monstruos, era realmente divertido. Duke Nukem Forever fue exactamente lo que debería haber sido. El problema es que salió 15 años después de la entrega anterior, por lo que tiene todo este bombo que lo rodea donde la gente espera el mejor juego de todos los tiempos, pero, es Duke Nukem. Duke 3D fue muy popular por varias razones, pero principalmente por las bromas irónicas, las referencias a otras franquicias y, por supuesto, las strippers. Entonces, dado esto, ¿qué esperaba la gente? La jugabilidad fue adecuada, la historia fue tan buena como lo será para Duke y, sinceramente, algunas de las etapas fueron bastante geniales. Ghost Recon Breakpoint. Solo jugué la beta en PS4 pero, después de Wildlands, esperaba un gran juego. Pero la beta, sin importar cuánto dijeran no es el producto final, veía que el mundo se sentía vacío, y no me sentía en el juego tanto como en Wildlands. Ahora parece que ha cambiado, lo intentaré, pero no espero mucho.
Battlefield 2042. Estaba realmente decepcionado con él y ni siquiera pude terminar la prueba gratuita que obtienes con EA Play. Una verdadera lástima, ya que disfruto mucho de la serie Battlefield, que comenzó con la primera en 1942. Espero que vuelvan a la mesa de dibujo con el siguiente y hagan un juego de Battlefield adecuado. Desde entonces he vuelto a jugar BFB. Spore, fue el primero grande que recuerdo y después dejé de entusiasmarme con los juegos. Para ponerlos en contexto, Spore fue creado por Will Wright, quien creó SimCity, Los Sims y otros clásicos absolutos. Había planeado un complejo juego de gestión y estrategia en múltiples etapas de evolución de su civilización, etapa de esporas, etapa animal, etapa de ciudad, etapa de galaxia. Se suponía que los diseños procedimentales de tu civilización cambiarían su funcionalidad, lo mismo con los edificios, las naves estelares y esas cosas. Se suponía que tú manipulabas libremente el universo, destruyendo o terraformando planetas y sistemas solares enteros como quisieras. Todas partes diferentes pero desafiantes en cierto modo. Sin embargo, debido al éxito de los Sims y Maxis adquiridos por EA, querían convertirlo en una fuente de ingresos y lo hicieron lo más suave y fácil posible para atraer a los niños o, normalmente, a los tipos que no son jugadores. Sin embargo, lo que se lanzó fue una sombra de lo que se planeó, solo los vídeos de demostración y las presentaciones que se lanzaron antes fueron muy diferentes. Todo el juego era solo una colección de minijuegos y nada de lo que hiciste realmente influyó mucho. Estaba extremadamente decepcionado por decirlo menos, al igual que muchas personas. Jump Force, probablemente no sea una buena idea que un estudio conocido por las novelas visuales intente abordar algo tan ambicioso como Jump Force. Incluso más allá del feo estilo de arte realista y la jugabilidad ridículamente fácil, parte de la lista era tan inusual. Savoy Hancock para One Piece. Krueger para HXH. ¿En serio? No me malinterpreten, son buenos personajes, pero se me ocurren muchos otros que habrían sido mejores para el juego. Shenmue III, he sido fanático de la serie Shenmue desde el lanzamiento de la primera en Dreamcast. Puse en marcha Shenmue III el día que se lanzó Kickstarter. Obtuve el relanzamiento en HDD y segundo en PS4 y 100% platino en ambos antes de jugar tercero. Luego, cuando finalmente obtuve tercero, ni siquiera pude terminarlo. La mecánica de hambre/resistencia lo mató por mí. He visto vídeos de spoiler sobre cómo va la historia de tercero y, con toda honestidad, se siente como un episodio de relleno en el que la historia apenas avanza. Como fan, esperé tantos años para ver qué pasaba después de recibir solo el peor juego de la franquicia. Lo mismo puede decirse de Mighty Number 9. Lo que duele es que yo era un patrocinador del juego y mi nombre real está en los créditos y creo que el juego fue terrible. Watch Dogs Legion, apesta porque la jugabilidad de Watch Dogs 2 se sintió como un gran paso adelante desde el primer juego. Abordaron los controles de conducción torpes, el movimiento del jugador se sintió mucho más suave, podías saltar libremente en lugar de solo poder cubrirte, más dispositivos, habilidades y el mundo abierto se expandió desde el primer juego. Realmente se sentía como si supieran lo que estaban haciendo y el tercer juego ajustaría esa fórmula a la perfección. Pero luego se lanzó el juego y simplemente, fracasó. Era un juego de Watch Dogs, con la jugabilidad de Watch Dogs, pero en realidad no hace nada para captar tu atención más allá del nivel de apertura. Simplemente te dicen que elijas un NPC de una lista y digas bien, aquí está tu personaje principal sin darte una razón para que te importe. Fable, la cantidad de publicidad por ese juego fue una locura. Se hicieron tantas promesas, tantas afirmaciones de que el juego sería revolucionario y nunca se había visto algo así, etcétera, etcétera, y correctamente, también se retrasó, lo que solo aumentó la exageración. Recuerdo a mi papá hablando de eso, no podía esperar, era un gran fanático de juegos como Morrowind y todo apuntaba a que era más grande y mejor que Morrowind. Y Fable no estuvo mal, para nada, pero ciertamente no fue lo prometido. Mafia III. Acabo de terminarlo. Qué horrible juego. Imagina crear este juego un año después de The Witcher 3, y básicamente estás vendiendo la mecánica de Tasa envuelta en un abrigo ligeramente mejor.
Las misiones son absolutamente idénticas, el modelo de combate es horrible, los NPC son tontos, el sistema monetario es defectuoso, la policía no funciona, la ciudad está vacía y no puedes hacer nada allí. Siendo un fan incondicional de Mafia primero y EA, aunque la segunda entrega también tenía un montón de potencial infrautilizado, esperaba más. Para no cagarme del todo, la banda sonora está bien, todavía es tonta porque consiste en éxitos de los 60, pero el problema es que esos son éxitos vistos desde nuestra perspectiva, y la actuación de voz es de primer nivel. Pero la historia en sí es tan tonta, la única cura para la mafia es una mafia diferente, y cada vez que funciona bien, simplemente lanzan un montón de palabras N y lo arruinan por completo. También WTF es esa mierda de Arcade en el sur profundo con la ciudad hecha de rampas y qué demonios es esa misión nuclear. Ese juego es una estafa y, a menos que Cuarto sea una obra maestra, no lo compraré. El perfil más alto y quizás el ejemplo más notorio en la memoria reciente es No Man's Sky. Se estrenó con bombos y platillos en una conferencia de Sony en 2014, y realmente se sintió como este increíble vistazo de lo que la próxima generación era capaz de hacer. Este patio de juegos espacial aparentemente infinito y sin interrupciones con un estilo de ciencia ficción genial de los años 70. Tenía un primer tráiler fantástico y, como uno de los primeros ejemplos de un juego generado de forma profesional, la imaginación del público podía volverse loca. El argumento era que podías explorar millones de planetas generativos, saltando sin problemas de un lado a otro del planeta en tu pequeña y elegante nave espacial, encontrando y documentando vida extraterrestre genial que era única para ti. Parecía Minecraft de ciencia ficción con esteroides retro del futuro. Por supuesto, todos pasaron por alto el hecho de que lo estaba construyendo el pequeño estudio independiente Hello Games, cuyos títulos anteriores eran divertidos, pero simples, juegos de motos arcade. Después de mostrar un tráiler increíblemente fuerte, la máquina de bombo se puso a toda marcha. Ahora sabemos que Sony puso a este pequeño estudio independiente en un pedestal loco e invirtió enormes cantidades de dinero en marketing y relaciones públicas para promocionar el juego. Quizás lo más infame es que el director del estudio fue contratado por Stephen Colbert para hacer una entrevista, junto con una serie de otras apariciones en los medios, y obviamente Sony no le había dado capacitación en medios. Los clips, de un programador nervioso orgulloso de su proyecto y tratando de hacer lo correcto para su editor, pero sin ningún tipo de capacitación u orientación en medios, son dolorosos de ver. El resultado fue que estas apariciones se convirtieron en momentos notorios de promesas excesivas. El estudio estaba claramente entusiasmado con su tecnología. Genial, pero el juego también estaba en desarrollo y el conjunto de características estaba en constante cambio, pero la impresión que estas apariciones en los medios tenían en la audiencia fue que el juego les daría todo lo que siempre habían querido. Un enorme sandbox multijugador repleto de vida y grandes aventuras espaciales, únicas para cada jugador debido a la tecnología subyacente. El juego para terminar todos los juegos. El juego fue lanzado, pero lo que obtuvimos fue una demostración técnica genial en el mejor de los casos. Los bucles de juego eran muy básicos, y las funciones prometidas con nerviosismo en los programas de entrevistas nocturnos, como el modo multijugador, no estaban allí. Lo jugarías un rato, verías algunas criaturas alienígenas geniales y rápidamente te quedarías sin cosas que hacer. El director del juego se convirtió en una figura de odio en línea, honestamente, para completar, un exceso loco. La gente lo trató como si hubiera cometido una gran traición, cuando fue más la máquina de relaciones públicas de Sony arrojándolo a un horno, y el juego se convirtió en una línea final. Aunque hay un final feliz. Aprovecharon al máximo el dinero de la campaña de pedidos anticipados hiperagresivos y, desde entonces, han estado desarrollando el juego constantemente. Todavía se basa en los mismos fundamentos que antes. Si no te gusta moler recursos, probablemente nunca sea para ti, pero hay muchas más cosas allí. Probablemente sea lo más cerca que estará del tráiler inicial de 2014, incluso si la realidad es quizás un poco menos enorme y grandiosa que el juego que la gente imaginó como sería hace 9 años. Para mí fueron dos. Metal Gear Solid 5 y Final Fantasy XV. Jugué FFXD en el lanzamiento y el juego era muy genérico en muchos sentidos. La historia se contó mal y el combate fue mediocre. Además, los personajes nunca fueron agradables para mí. Sé que solucionaron muchos problemas durante los siguientes 2 años después del lanzamiento, pero en ese momento no me importaba.
Para MGS5 me sentí decepcionado por la historia. Dejó muchas más preguntas que respuestas. También sentí que no tenía el mismo nivel de intriga que las entregas anteriores. SW. Thor, Star Wars. The Old Republic. El juego podría haber sido un muy increíble, tenía varios puntos realmente fuertes, como una gran historia para un solo jugador, que era diferente para cada clase, mecánicas de JCJ frescas y divertidas y un entorno que es notablemente diferente del MOA habitual de espada y hechicería. Pero EA es simplemente EA, forzaron el lanzamiento del juego antes de tiempo con falta de contenido y, posteriormente, la gente se aburrió demasiado rápido. Watch Dogs. El tráiler publicitado del E3 que muestra los gráficos y la física de la próxima generación que resultó no ser ni siquiera posible en el hardware. Y luego salió el video de YouTube que muestra que TA4 tenía mejores físicas, como la suspensión de un automóvil que realmente funciona en las escaleras en comparación con Watch Dogs. ¿Conoces algún videojuego que no sobrevivió al IP? Déjalo en los comentarios, espero te haya gustado el video y suscribiéndote me ayudarías mucho, gracias por llegar hasta aquí y sin más, nos vemos en el siguiente video.